Hola, buenas a todos, saludos desde Canarias. Soy Fernando Martín, jefe de estudio del Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Santana Díaz de Aruca, en el norte de la isla de Gran Canaria. Yo soy Marina Ojeda, soy docente del Instituto Santiago Santana y estoy aquí porque soy la responsable del eje de sostenibilidad de este centro. Y estamos aquí para contarles un poco la historia de nuestra aula de la naturaleza. Esto empezó más o menos hace 2 cursos. Empezamos con nuestro primer proyecto Erasmus, y que era sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, y con los chicos que venían del extranjero, vinieron 20 extranjeros, pues nos planteamos hacer una actividad de huerto, de semillero, con las especies autóctonas y endémicas que ellos nos traían, con semillas que ellos nos traían. A la hora de hacer esto, pues nos planteamos dónde hacerlo, no lo íbamos a hacer en una aula normal y corriente, y decidimos, oye, pues vamos a hacerlo fuera, en los jardines. Los jardines es un típico, tradicional, sobre todo de antaño, de todos los centros de secundaria, están vallados. Y siempre, no sé si en el resto de la península, pero en Canarias, están vallados por seguridad, por evitar que los alumnos pues, puedan esconderse, por tranquilidad del profesorado, pues siempre ha estado. Entonces nos planteamos, oye, pues vamos a quitar las vallas de uno de nuestros jardines, vamos a hacerlo accesible y vamos a hacer ahí el taller del semillero, taller de huerto con los alumnos extranjeros. Desmontamos todo el vallado de uno de nuestros jardines y trabajamos allí con unas mesitas que improvisamos y salió bien. Y dejamos el jardín sin vallas. A ver en los recreos sobre todo cómo funcionaban los chicos, cómo accedían. Oye, y tuvo éxito, los chicos accedían, se sentaban, desayunaban allí, charlaban. Y oye, ¿y por qué? Los planteamos en la comunidad educativa, sobre todo el equipo directivo del que formo parte. ¿Por qué no hacer? Entonces, ese jardín desvallado, pues lo vimos, ¿por qué no lo convertimos en una especie de merendero? Para que los chicos se puedan sentar. Y la primera idea fue un merendero, un sitio donde se pudieran sentar, desayunar, hablar, y apareció la pandemia. Apareció la pandemia, se paró toda la actividad lectiva, tuvimos medio curso sin nada, y eso quedó ahí, en una idea. Volvimos el curso pasado, que ya volvimos a las clases presenciales, y por tema COVID, uno de los motivos que se ponía en la normativa y en los protocolos es potenciar las clases al aire libre. Y dijimos, oye, ¿y nuestro merendero por qué no lo convertimos en un aula de la naturaleza? De jardín pasó a merendero y luego aula en la naturaleza. Y, oye, pues no es mala idea, porque no montamos un aula donde se pueda dar clases, ahí interviene la compañera Marina y la compañera Naira, que son del Comité de Sostenibilidad, que se enteraron que había un proyecto Sí. Desde el gobierno de Canarias aparece pues, un proyecto que se llama Siente el Cambio, Escucha a tu Tierra, en el que nos daban una dotación económica y nosotros ya teníamos pensado en hacer el aula de la naturaleza, pues nos dio pie a coger este proyecto, meternos en ello de lleno y con ese dinero pues estuvimos trabajando sobre el aula de la naturaleza. En principio trabajamos con el alumnado de PEMAR, porque estaba más o menos enfocado a ese tipo de alumnado, porque claro, estamos en un momento de pospandemia, pandemia, no sé cómo llamarle, y entonces este alumnado requería también de un aire más, trabajar en un aire más libre, ¿no? El aula se quedaba, ¿cómo decir? Muy agobiante sería el aula. Entonces, pues para ello fue una vía de escape, salir al aula de la naturaleza para trabajar los contenidos propios de la materia, ¿no? Y así fue como se empezó, como ellos colaboraron también en el proyecto, y ahí hemos terminado ese aula de la naturaleza a finales del curso pasado. Que eso iba a ser un aula en la naturaleza para dar clases de matemática, pero después nos dimos cuenta que da la casualidad que nuestro jardín pues tiene unas vistas espectaculares y dijimos, oye, ¿por qué en lugar de un aula en la naturaleza lo convertimos en un aula de la naturaleza, donde podamos utilizar la fotografía, el paisaje como recurso para las clases? Además, el jardín, justo ese donde lo hemos puesto, está todo plantado con arboleda de un tipo de ecosistema endémico de Canarias, el bosque termófilo, tenemos drago, tenemos sabina, tenemos palmera canaria, tuvo tal éxito, está tan demandada en abrir una segunda aula en otro jardín, abrir el vallado, integrar el jardín en lo que es la vida del centro y montar una segunda aula en la naturaleza. El profesorado también está contento,
ya necesita de vez en cuando en alguna de sus sesiones salir al aire libre y cada día pues más profesorado con su alumnado sale al aula de la naturaleza. Y la respuesta del alumnado es positiva. Trabajan mejor cuando están al aire libre. Y esa es la idea de momento, de continuar en esta línea de hacer más aulas de la naturaleza. Y abrir los espacios verdes del centro, que la verdad que llevan años y años. Vaya. Los recursos que se han utilizado en el aula de la naturaleza fundamentalmente fueron troncos de árboles de pino que estaban pues tirados en el campo después del incendio que hubo hace un par de años en la isla de Gran Canaria. Utilizamos esa madera y son las mesas y las sillas que actualmente se encuentran en el aula de la naturaleza. Le dimos una segunda vida a ese bosque de pinar canario que hace 2 años, por desgracia, sufrió un enorme incendio, el incendio más grande que hemos tenido en Gran Canaria, y le hemos dado una segunda vida a esos árboles formando parte de nuestra aula.